Bien, buenas noches. Hoy vamos a tratar un tema bastante interesante acerca de las crisis capitalistas, ¿verdad? Vamos a hablar acerca del capitalismo con un estudio realizado, un trabajo bastante interesante y completo por el economista Michael Roberts, un economista británico, investigador, ¿verdad?, en temas económicos, que ha publicado pues diversos libros, artículos, etc. En este caso vamos a tomar de él un estudio acerca de la síntesis que él realiza sobre una investigación acerca del descenso de la tasa de ganancia global capitalista, ¿verdad? Como sabemos, la tasa de ganancia es un concepto descubierto y demostrado magistralmente por Carlos Marx. Carlos Marx nos habla de la importancia de la tasa de ganancia en el capitalismo, la tasa general de ganancia que se obtiene de la actividad empresarial que realizan todos los capitalistas, ¿no?, en un país o a nivel mundial, en este caso, como es el estudio de Michael Roberts. Bien, Carlos Marx descubrió, algo evidente, algo que estaba en la realidad. No es que Marx haya inventado la teoría, ¿verdad?, sino que descubre, en base a la investigación, lo que pasa con el sistema capitalista, prácticamente con poco tiempo de actividad en aquel entonces, en la época de Carlos Marx. Carlos Marx, con una preparación excelente, una persona muy bien preparada en distintos campos de las ciencias sociales, inclusive de las ciencias naturales, pues hace un estudio acerca del capitalismo, el cual resume y publica en su obra más importante, que es El Capital o Das Kapital, ¿verdad?, donde analiza el funcionamiento del sistema capitalista y las principales contradicciones y ventajas que tiene este sistema. Bien, pero entre ellas Marx analiza lo que se llama la tasa de ganancia, es decir, muchos se preguntaban y algunos llegaron a inducir cuál era la razón por qué el capitalista invierte, ¿no? Y eso era más que evidente, de manera empírica, pues estaba claro, era visible en la sociedad que, cualquier emprendedor de tipo capitalista, pues lo que busca es obtener un beneficio por la actividad que va a realizar, ¿verdad? Necesita en este caso obtener una ganancia por la actividad que va a realizar. Y esto aplica también para la clase trabajadora o para el pequeño productor, ¿sí? Pero hablando del sistema fundamental que nos rige en este momento, que es el capitalismo, bueno, esto pues se desarrolla de manera, por decirlo así, de manera natural. Bueno, vamos a utilizar el término natural, pero no es bastante preciso, de manera propia de este sistema, ¿verdad? Es decir, que independientemente de lo que el capitalista piense, o la gente que está dentro del sistema capitalista,
hay situaciones que regulan este sistema capitalista, ¿verdad? Independientemente de la voluntad de las propias personas o de su raciocinio, de su racionalidad, de comprender qué es lo que pasa. Seguramente la mayoría de los capitalistas no comprenden lo que pasa, ¿no? Cómo funciona el sistema. Simplemente ellos están abocados a una necesidad, que es la de producir, la de hacer un negocio y obtener a cambio de ello una rentabilidad, una ganancia para mejorar sus niveles de vida, ¿verdad? Igual el trabajador. Los trabajadores quizás nos expliquen, seguramente la mayoría no entiende cómo funciona este sistema. Lo que ellos sí entienden, que ellos necesitan tener un ingreso para poder vivir, para poder satisfacer sus necesidades principales, ¿verdad? Igual el capitalista. ¿Sí? Para ellos simplemente es una actividad que va a redituar ciertas ganancias. Claro, tienen que aplicar trabajo, ¿verdad? Y tienen que aplicar cierta inversión. Y en este caso, bueno, el capitalista se dice que es capitalista porque es el que tiene los medios, tiene los recursos, que es el capital principalmente, y mediante el capital puede convertir cualquier cosa en un medio de producción, o puede adquirir los medios de producción que el mismo capitalismo produce, ¿no? Los mismos diversos sectores de la producción capitalista están produciendo e inventando. Desde el momento en que se desata, se inicia el modo de producción capitalista, comienza a haber un desarrollo tecnológico, ¿verdad? En cuanto a maquinaria, equipo, infraestructura, etcétera, ¿no? Tecnología de comunicaciones, diversos productos encaminados a satisfacer alguna necesidad de los capitalistas para sus distintos campos de la producción, sus distintos sectores de la producción. ¿Sí? Entonces se sumergen la sociedad capitalista en esta actividad, capitalistas por un lado, y tratando de invertir los recursos que tienen, que acumularon. No vamos a analizar ahorita la manera en que los capitalistas acumulan su riqueza. Sabemos que la guerra, en las primeras etapas de la sociedad, la guerra entre tribus, después la guerra entre estados, ciudades, bueno, fueron generando cierta apropiación de riqueza de otros, ¿verdad? Y haciendo que algunos, los líderes, los que dirigían esas naciones, esos pueblos, o que dirigían esa tribu quizás, bueno, pudieran ir acumulando, ¿no? Cierta cantidad de riqueza que le fue dando realce social, prestigio y poder social, entre ellos los militares, ¿no? Que eran los que hacían la guerra, lograron acumulación de riqueza en base a hacer la guerra a otros que no son de su comunidad, a otros países, otras naciones, otras ciudades, etcétera, ¿no? Todo ese proceso, ¿no? Bien, el caso es que llegamos a la parte del capitalismo, donde el modo de producción obviamente ya se basa en producir y comercializar mercancías, que es la principal característica, ¿no? Se produce, todo lo que se produce es para mercado, ¿sí? Porque en el mercado hay otros que necesitan estos satisfactores, es decir, hay consumidores, ¿sí? Consumidores que al necesitar esas mercancías, esos satisfactores, los que sean, ¿no? Los distintos satisfactores que sirven para mejorar el nivel de vida de las personas y poder vivir en este planeta, pues necesitan comprar, necesitan adquirir, lo necesitan, y la única manera es que se hayan producido en algún lado para ellos poderlos obtener, ¿verdad? Ya sabemos que en un momento pues prácticamente las personas producían la mayor parte de lo que necesitaban, ¿no? Principalmente la clase campesina, ¿no? Que bueno, produce sus alimentos, etcétera, ¿no? Y vive en el campo, se construye su casa ellos mismos, ¿no? Pero ya en el sistema capitalista estamos hablando de comercializar, de que por un lado yo produzco, por otro lado hay que compre, vendo, hay consumo, y por lo tanto hay
creación de riqueza, intercambio de riqueza, ¿sí? Por un lado alguien satisface sus necesidades, paga por ello, por otro lado el que tiene esos productos, esas mercancías, pues crea riqueza, ¿verdad? Acumula riqueza. Bien. Entonces, sin entrar en más detalles, bueno, Marx descubrió que el principal motor para la iniciativa capitalista, para el desarrollo del capitalismo y de la iniciativa de los capitalistas ya como personas, no como individuos, para formar empresas, era buscar precisamente algún beneficio extra, no solo satisfacer sus necesidades más elementales, sino ir acumulando riqueza, ¿no? Entonces se genera la producción, se genera el comercio, con la finalidad de vender mercancías, vender productos para obtener una ganancia. Y desde ese punto de vista, bueno, se crea toda la estructura visible actualmente acerca del capitalismo, ¿no? Se crean las empresas, diferentes tipos de empresas, áreas de producción, diferentes áreas de producción, infraestructura, equipos, caminos, todo lo que se requiere para el comercio, la producción, luego el transporte de mercancía, comercio, etcétera, ¿no? Supermercados. Ese es todo un desarrollo, ¿no? Para que esta producción capitalista llegue a la sociedad, a la mayor parte de la sociedad que necesita estos productos. Pero el incentivo para producir es hacer una evaluación de cuánto voy a ganar de acuerdo al capitalista, al que tiene el dinero, al que va a invertir. Y el trabajador, bueno, que es empleado de los capitalistas, pues cuánto me vas a pagar de salario, ¿no? Para yo poder vivir. Entonces son las dos versiones principales, los dos factores principales que caracterizan al capitalismo. Por un lado, capitalistas que tienen los medios de producción, porque tienen el dinero, tienen el capital para producirlos y para comprarlos, para adquirirlos y hacer grandes inversiones de capital y comprar mano de obra. Y por otro están los trabajadores, ¿sí? que del campo se van a la ciudad. Dicen muchos campesinos que no logran, en esta cuestión de la competencia capitalista, no logran obtener productividad en sus tierras, ¿sí? Los absorbe el mercado, entonces pasan a formar parte de la fuerza de trabajo, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Y los que viven en la ciudad, bueno, que no tienen, que ya nacieron sin, provienen de familias que no tienen, no están a nivel de capitalistas, y que su única manera de sobrevivir es ofrecer su trabajo, hacer alguna labor productiva y que se les pague por ello. Bueno, es la clase trabajadora, ¿no? La clase obrera. Y entre estos capitalistas y obreros, pues camina el sistema capitalista, ¿no? ¿Sí? Pero entonces el capitalismo produce para vender, ¿verdad? Ya decíamos. Produce riqueza para intercambiar esa riqueza por más riqueza, ¿no? El trabajador trabaja para obtener un salario, obtener algo de esa riqueza que se produce mediante el salario y poder satisfacer sus necesidades y comprar mercancías que producen los mismos capitalistas o que producen los campesinos, ¿sí? O pequeños productores. Pero necesitan tener un ingreso, eso lo consiguen mediante el trabajo, relacionándose con un capitalista. Y el capitalismo necesita de esos trabajadores para echar a andar su maquinaria y producir las mercancías y poderlas vender, como es todo el proceso, ¿verdad? ¿Sí? Pero como ya decíamos, el obrero, el trabajador, bueno, no tiene grandes incentivos, podríamos decirlo así, porque no tiene los medios de producción para buscar un nivel de rentabilidad, una tasa de ganancia. Quiere un mejor salario, claro, por su actividad. Pero de ahí no tiene los medios para poder aspirar a decir, bueno, pues en tanto tiempo tendré más y más dinero y podré ganar más y más ingresos, ¿no? Sino que se aboca pues a lo que le dé su fuerza de trabajo. En cambio el capitalista, que tiene todos los medios de producción y que puede hacer fábricas grandes, bueno, contrata, ¿no? Contrata, y él sí tiene una visión de, bueno, yo invierto capital y tengo que tener una rentabilidad, algo que me devuelva lo invertido más una ganancia.
y son grandes inversiones de capital. Entonces este es el factor principal que mueve al capitalismo, descubierto por Carlos Marx. Digo que está allí en las entrañas del capitalismo porque así funciona. O sea, todos los capitales están buscando la tasa de ganancia, sin comprender o sin tener un concepto de que es una tasa de ganancia. Ellos quieren un rendimiento. El que presta dinero, que es capitalista y que presta dinero, dame un interés, ¿verdad? Dame un rédito. El prestamista, ¿no? ¿De dónde viene el rédito? Bueno, a quien se lo presta, pues tiene que hacer alguna labor para poder pagar ese rédito, ¿verdad? Pero yo te presto el dinero, me devuelves mi dinero y me das algo a cambio mayor, un rédito. En esas están, sin entender qué pasa, ¿no? Quiero ganancia, quiero esto, es lo que determina también al sistema de producción capitalista, a los que están en la producción real, ¿no? A los que están en el comercio, a los que están en el sector financiero. Están ahí por buscar una ganancia, sin entender, sin explicarse cómo funciona el sistema capitalista, ¿verdad? ¿Sí? Sin haber conceptualizado las características de esta sociedad. Es más, quizás sin el trabajo de Carlos Marx, pues quizás ni le llamáramos capitalismo, nadie supiera que esto es capitalismo. Bueno, pero Carlos Marx así lo define, ¿no? Por las propiedades que presenta este tipo de sociedad a este nivel de desarrollo en que estamos ahorita. Entonces capitalismo porque dice un lado hay capital, por el otro lado hay fuerza de trabajo, ¿verdad? Entonces capitalismo porque depende principalmente el movimiento de esta sociedad de los grandes poseedores de recursos, de dinero, que son los capitalistas, son los que mueven, ¿sí? Y entonces conceptualiza, para acabar pronto, bueno, una razón fundamental que está ahí y que la detecta, la analiza, la descubre, la racionaliza y la demuestra Carlos Marx. Todo capitalista obviamente necesita ganar algo por lo que invierte y eso se llama tasa de ganancia, ¿verdad? Tasa de ganancia. Y para obtener esta tasa de ganancia, los capitalistas en el sistema capitalista, sin quererlo, sin proponérselo, tienen que competir entre sí. Es la necesidad del capitalismo. Compiten por los mercados, por las mercancías. Y sobre todo aquellos que producen el mismo producto o productos similares, ¿verdad? Tienen que competir cada uno porque los dos producen, no sé, chicharrones. Bueno, hay 2.000 empresas que producen chicharrones. Cada empresa tiene que buscar que su producción sea la que se venda y que sea el que venda más. Entonces hay una competencia con el otro que tienen al lado, ¿no? Y hay competencias en precios, ¿sí? Competencias publicitarias, ¿sí? Competencias monopólicas, etcétera, ¿no? O sea, tratan de competir entre ellos de tal manera de que su negocio no se vea afectado, ¿sí? Es decir, porque si uno no vende, el que ya tengo el negocio, el otro está vendiendo, el otro va a estar muy bien, pero uno de ellos que no está vendiendo lo suficiente va a empezar a estar mal, a obtener menos ganancias, menos incentivos para seguir en el negocio de los chicharrones, por ejemplo, ¿no? Y quizás busque otro sector de la producción, o quizás la competencia lo lleve a la quiebra, pierda su negocio, etcétera, ¿no? Entonces son los riesgos que corren los capitalistas en esta competencia que entablan entre ellos, ¿sí? ¿Y cuál es el punto de referencia? Que tanto gano, cuánto estoy recibiendo por la inversión que realicé. Ese es el punto de referencia, ¿verdad? Y de ahí que para estos tiempos ya muchos capitalistas con toda la tecnología, bueno, ya saben dónde están las máximas tasas de ganancia, los rendimientos, ¿no? Y muchos tienden a cambiar sus capitales a donde consideran que están los mayores rendimientos. Y dependiendo de la fuerza que tengan como capitalistas de poder y de la riqueza que hayan acumulado, van a ser capaces quizás de controlar mercados, ¿no? Depende de qué empresa sea, qué grupo sea. Pueden ir a controlar un mercado de ciertos productos que son rentables, que la producción es rentable de ciertos negocios, ¿verdad? O pueden estar en competencia con otros poderosos, o estar ahí ambos, ¿no?
aún, ¿cómo se diría? Pues soportándose los dos, ¿no? Tratando de no cobrar ninguno y fijando precios al mismo nivel, pero que sean nomás ellos los que estén en ese mercado, etcétera, ¿no? ¿Sí? Buscando simplemente la mayor ganancia que puedan obtener de sus inversiones. Y a esto se le llama la tasa de ganancia. Pero ¿qué descubrió Carlos Marx? Que esta competencia del capitalismo, primero porque el mercado es limitado, ¿verdad? La mayoría de la gente es pobre, de bajos ingresos. La clase trabajadora pues depende del trabajo que tiene para poder adquirir productos, ¿no? Recursos, ¿sí? Son muchos capitalistas, hay gran cantidad de capitalistas, se ofrecen diversos productos, hay distintos costos de producción dependiendo del país donde te ubiques o de la zona donde estés, incluso para un mismo producto, ¿verdad? Diferente costo, por lo tanto diferentes niveles de rentabilidad y de ganancia, ¿sí? Entonces hay un mercado limitado que hay que competir para ser el mayor vendedor, el mayor comercializador de productos para obtener la ganancia, ¿sí? Entonces, y quienes compran deben tener los ingresos necesarios para poder adquirir esos productos. Se llega un momento en que, aunque la competencia sea fuerte e inteligente, pues las ventas bajan en los negocios capitalistas, ¿verdad? Porque una gran parte de lo que ellos ofrecen lo compra la clase trabajadora, que es más grande la clase trabajadora que la clase capitalista, ¿no? Podríamos decir son, no sé, 20 veces más pobres o clase trabajadora, por decirlo así, en sus diferentes niveles, ¿no? De ingresos, ¿no? Que hay pobres, hay clase media, como se dice, pero que dependan de un trabajo, son clase trabajadora y son finitos. Entonces puede llegar un momento en que, bueno, hay problemas, ¿no? Hay problemas de que no todos tienen empleo, etcétera, etcétera. Capitalistas que no tienen sus máximos niveles de ganancia, que tienen que cambiarse de sector, por lo tanto, productos que se deberían de vender no se venden, y entonces hay lo que se puede llamar una contracción del mercado, ¿no? Por decirlo así. Entonces comienza a haber problemas, ¿no? Con la tasa de ganancia, ¿sí? Por todo esto que yo les estoy mencionando, la competencia entre capitalistas, pues destroza a otros capitalistas, ¿verdad? Y para competir, si quieren bajar precios, tienen que bajar costos de producción, por ejemplo. Para bajar costos de producción, la mayoría de los capitalistas acude a la reducción de la fuerza de trabajo, es decir, menos puestos de trabajo. Al haber menos puestos de trabajo, hay menos gente que puede adquirir otros productos que se comercializan en el sistema capitalista. Eso afecta a esa empresa, a esas industrias, y no pueden comprar, por ejemplo, equipos a otras empresas o disminuye la demanda de equipo y tecnología que producen otras empresas dedicadas a ese sector nada más, ¿sí? ¿Por qué? Porque los que venden bienes de consumo, a la mayoría de las personas, pues están reduciendo sus ventas en la competencia por bajar costos, ¿no? Al reducir sus ventas, pues al reducir sus empleos, sus trabajadores, hay menos posibilidad de compra y ellos igual sus ventas bajan, ¿no? Al bajar sus ventas, afectan otros sectores donde podrían estar consumiendo productos que ellos necesitan para la producción. Entonces se crea una cuestión complicada. Entonces esto lleva, como lo demostró Marx, a que la tasa de ganancia descienda en el sistema capitalista. Entonces Marx encontró que existe una tendencia a la caída de la tasa general de ganancia del sistema capitalista, ¿sí? Existe una caída ya de por sí, a nivel micro en la empresa, ¿no? Cuando la empresa tiene problemas de vender, de realizar sus mercancías, empieza a caer.
Cuando esto abarca una rama de la producción, sector de la producción, bueno, todo ese sector empieza a bajar su tasa de ganancia, ¿no? Y Marx analizó así, desde la empresa hasta sectores de la producción. Entonces vio que había periodos en que la tasa de ganancia, por lo que ya vimos, la competencia del sistema capitalista que se genera, precisamente para obtener esa tasa de ganancia, hace que esa misma tasa de ganancia baje, ¿sí? Porque para intentar mantenerse en el mercado y tener una tasa de ganancia incluso más alta, conservar la que ya tiene, se tiene que invertir en tecnología, tiene que hacer gastos en mano de obra o despedir mano de obra, pero tienen, o sea, todo eso los lleva a tomar ciertas medidas que al fin de cuentas eso impacta en la tasa de ganancia, porque bueno, voy a despedir a 10 obreros, los voy a sustituir por una máquina que va a ser más rentable, pero tengo que pagar una inversión fuerte por la máquina, ¿no? ¿Sí? Al fin de cuentas, esa máquina de cualquier manera no me eleva la tasa de ganancia que el capitalista quiere, ¿no? No la eleva como él pudiera creer, o quizás lo mantiene un momento arriba, ¿no? Por la novedad, ¿sí? Al innovar en tecnología, maquinaria, equipo, ok, en un momento sube tu producción, bajan tus costos, tienes una ganancia excelente, pero llega el momento en que otros van a adquirir esa tecnología y va a haber competencia e igual empieza a bajar la tasa de ganancia, ¿no? Tienen que repetir el proceso, nuevas tecnologías, invertir más dinero para bajar, despedir trabajadores. Despedir trabajadores afecta a otras empresas, obviamente, porque bajan los ingresos de esas personas, los ingresos para consumir. Y al que está invirtiendo en nueva tecnología, pues le está aumentando el costo de producción, ¿no? Quizás lo baje un poco por unidades producidas o según lo que haga, ¿sí? Pero ya en promedio puede ser que tienda a bajar de todos modos su rentabilidad, ¿no? Pero claro, los grandes capitalistas, los de mayor envergadura, al ser los montos muy grandes de capital que invierten, pues aunque a veces aunque tengan una tasa no muy alta, ganan millones, ¿no? Por el porcentaje de inversión que tienen. Y si alguien necesita una tasa del 20% para competir en el mercado, a lo mejor con una inversión 10 veces más grande, con el 6% tienes para tener bastante riqueza, ¿no? Más o menos por ese lado se entiende la cosa, ¿verdad? Pero bueno, el caso es que entonces las manifestaciones de la caída de la tasa de ganancia, ¿no? Pues obviamente eran las crisis económicas, ¿no? Las crisis que empezaron a ver, que no se las podían explicar en un principio por qué la crisis, ¿no? De repente baja la rentabilidad, baja todo, la crisis viene por eso, porque no hay incentivos para seguir produciendo. El capitalista mejor abandona la producción, o sea, quiebran las empresas, ¿no? Los que se logran mantener se mantienen con bajas tasas de ganancia y pues suben los precios, por ejemplo, ¿no? Para mantenerse como ellos quieren, la rentabilidad que ellos desean, ¿no? Para seguir manteniendo ese nivel de rentabilidad que desean, ¿no? ¿Sí? Y por otro lado, los trabajadores, ¿no? Despidos, etcétera. Entonces crisis económica, aunque se detiene la producción, se contrae la producción, quiebras de empresas, como sucedía en los 30, ¿no? Las grandes crisis en Estados Unidos, etcétera. Se abandonan, se quiebran las empresas, se queda todo lo invertido tirado ahí. El capitalista prefiere mejor esperar a que la cosa se tranquilice y volver a iniciar el mismo proceso. Entonces las crisis estaban ahí, inflación, ¿sí? Decrecimiento de la producción, etcétera, desempleo, crisis económica.
eh, son las manifestaciones de que el sistema capitalista tiene un problema y que no podría mantenerse continuamente en una, o por largo tiempo o eternamente en una etapa, en la misma etapa, ¿no? De que todos producen, todos ganan, ¿no? De que no hubiera problemas, de bajar a tu tasa de ganancia, pero es rentable, no llegar a contradicciones fuertes, ¿no? De tener que abandonar la producción, tener que soportar elevaciones de precios fuertes con inflación, tener que soportar el desempleo masivo, ¿no? Altamente el desempleo, ¿no? De la clase trabajadora, de la quiebra de empresas, ¿sí? Entonces algo había ahí, y es lo que Marx analiza, ¿no? El por qué todo ese rollo. Entonces el problema dice, pues es sencillo, la tasa de ganancia. Baja la tasa de ganancia, si la tasa de ganancia es cero, pues la empresa quiebra, ¿no? Todo el capitalista que esté en esa situación, en ese sector en que la economía cae y su tasa se reduce dijéramoslo, a cero, por los altos gastos, costos de producción, bueno, pues entra en problemas, ¿no? Entra en crisis, ¿sí? Esas son las manifestaciones. Entonces, siguiendo el punto, pues Marx dice, bueno, cómo se comporta la tasa de ganancia, ¿no? Y entonces él descubre que la tendencia de la tasa de ganancia es a decrecer, por todo esto que yo estoy diciendo, por la misma competencia del capitalista y las acciones que tiene que realizar para poder seguir compitiendo, seguir manteniéndose en el mercado, para seguir siendo eficiente, para seguir siendo productivo, ¿no? ¿Sí? Y seguir acumulando riqueza, ganando, teniendo una rentabilidad lo mejor que se pueda. Bien, entonces Michael Roberts lo que hace es basándose en Carlos Marx, bueno, tomando ese enfoque, analizar qué ha pasado en los tiempos actuales con el capitalismo, cuál es la tendencia de esa tasa de ganancia a nivel global, no a nivel mundial, ¿sí? O sea, la tasa de ganancia a nivel mundial, cómo se ha comportado, ¿sí? Porque bueno, estamos viendo que los periodos de crisis continúan, ¿no? Diferentes crisis que han ocurrido a nivel planetario en esta tierra, crisis económicas. Entonces se confirma la teoría de Carlos Marx o no se confirma, ¿no? Aunque desde el punto de vista de los teóricos capitalistas, bueno, el problema no es el capitalismo, son otras cosas, y muchos incluso niegan que la tasa de ganancia esté cayendo, ¿no? Pero bueno, los datos que recaba Michael Roberts, analizando las 20 economías más grandes del mundo, este es el G20, basándose en toda la base estadística que se encuentra pues en los departamentos de economía de los distintos países, los estudios de las universidades, investigaciones que se encuentran en la biblioteca, pero principalmente tomando pues todo el archivo que generan los departamentos de economía de cada país, de la administración de cada país, que tienen sus datos, ¿no? ¿Sí? De lo que reportan las empresas, ¿no? Todo ese rollo, todos esos datos, bueno, él analiza basándose, buscando los rendimientos del capital promedio a nivel mundial, ¿no? que se están logrando, ¿sí? Y para hacer el comparativo, bueno, él pues obviamente analiza, como vemos desde los años
1950, ¿sí?, al 2019, una serie de periodos, ¿no? El comportamiento de la tasa general de ganancia. Como decimos, él analiza a los países de mayor capacidad capitalista, o decir, los más grandes, los países más ricos, pues, capitalistamente hablando, de mayor actividad, y no está 100% capitalistas, ¿no?, de economías capitalistas. Entonces están aquí los G20, donde están Estados Unidos, Gran Bretaña, etcétera, están los países más ricos, pues, ¿sí? Entonces la tasa de ganancia en %, cómo se ha comportado desde estos años, ¿no?, los años 50. Y Michael Robert, pues sí, procesa estos datos, ahora más fáciles de procesar relativamente en comparación a como lo hacía Carlos Marx, o los economistas del pasado, de esa época más o menos. Bueno, nos está demostrando cómo la tasa general de ganancia de estos países capitalistas cae. Es decir, en estos países capitalistas obviamente estamos hablando que están implicados los capitalistas, las empresas capitalistas, ¿verdad? Hablamos a nivel de país porque se resumen todos los datos de todas las empresas más importantes de esos países, ¿sí?, en cuanto a sus niveles de rentabilidad, y que eso es una idea global de lo que sucede en cada país con la economía capitalista, la rentabilidad del capitalismo. Bien, entonces Michael Robert lo divide, ¿no? Aquí está la edad de oro, ¿sí?, las tasas de ganancia son las más altas de la historia, al menos del periodo que él analiza, del 50 para acá, ¿sí? Y luego la caída de la crisis, el periodo neoliberal y el periodo largo de depresión. Bien, como vemos, desde los 50 la tasa andaba promediaba arriba del 9%, llegando hasta niveles del 10% ya en la década de los 60, ¿no? Según el promedio, de acuerdo al estudio de Michael, rondaba en ese entonces hasta el 10%. Pero a partir de ahí se viene una caída prominente, fuerte, ¿sí? Y esta caída es año con año. A partir de que empieza a caer, no se detiene, una pequeña subida, pero para abajo, ¿no? Una pendiente muy fuerte, de picada. Cae, hasta llegar a los 80 más o menos, 80 y tantos. Cae hasta el 6.6%, después de estar un poco arriba del 10%, la tasa general de ganancia del capitalismo, de la economía capitalista. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Crisis, ¿no? Crisis, comienza a caer la tasa de ganancia, crisis, pues, recesión, desempleo, inflación, y todo lo que conlleva, ¿no?, estar en una situación de crisis como la que estamos viviendo en estos momentos, ¿sí? Pero fuerte la crisis, ¿verdad? Cae, se viene cayendo, o sea, la tasa de ganancias se va para abajo, independientemente de que en estos periodos se estaba dando un auge en la investigación tecnológica, ¿verdad? Y por lo tanto una gran innovación se estaba dando en cuanto a equipamiento, infraestructura, etcétera, etcétera. Sin embargo, ¿sí?, la tasa de ganancia para abajo, ¿no? Es decir, las inversiones capitalistas no lograron, ¿sí?, mantener su nivel de tasa de ganancia al 10%. Se provocó desempleo, alza de precios, ¿sí?, quiebra de empresas, pero la tasa fue cayendo. En los 80 está al 6-8%.
Y de ahí viene lo que se llama el periodo neoliberal. Al parecer la política neoliberal que intentó resolver precisamente este problema de crisis que venía desde acá. Obviamente los teóricos capitalistas, que no son necesariamente capitalistas, pero son intelectuales capitalistas, de la teoría del capitalismo, académicos que buscaban una solución a los problemas del capitalismo, ¿no? Entonces diseñaron una teoría neoliberal y ciertas políticas, ¿sí?, fueron fabricadas e implementadas, ¿no?, para lograr, como ellos decían, salir de la crisis y volver otra vez al periodo que intentaban ellos llegar a tasas de ganancias altas, ¿no? Es decir, a que el capitalismo generara más riqueza, ¿sí?, mayor rendimiento, generar en concreto una tasa de ganancia mayor para el capitalista, ¿no? Y que al mismo tiempo, según su teoría, beneficiara a la clase trabajadora, ¿no? Porque al haber mayor producción, mejor economía, mayor movimiento de la economía, mayor crecimiento económico, bueno, se supone debería de haber mejor condiciones de empleo y trabajo y mayor cantidad de empleo, ¿verdad? Pero como vemos, esta etapa sí logró aumentar un poco los niveles de ganancia del capitalismo, de los capitalistas, ¿sí? Se beneficiaron ellos un poco, no al nivel que querían, pero la clase trabajadora no fue así. O fue muy reducido el nivel de la clase, el porcentaje de personas de la clase trabajadora que sí se beneficiaron de este repunte raquítico, pero repunte al fin del capitalismo en la época neoliberal. La mayoría de la clase trabajadora, bueno, pues creo que no, según las estadísticas dicen, no fueron beneficiadas y la pobreza se incrementó, siguió creciendo en el mundo, ¿verdad? A algunos les benefició, obviamente hay que reconocerlo, de esa clase trabajadora, pero no al nivel de lo que se había generado acá de pobreza, ¿no? Y rescatar más la pobreza acá. Pero le funcionó un poco al neoliberalismo, ¿verdad? Aquí está la prueba, la tasa de ganancia de 6,6 que había caído, una crisis brutal, comenzó a subir, ¿sí? Ubicarse arriba del 7% y llegándole casi al 8% ya, allá mediados de los 90, ¿no? Finales de los 90. Y a partir de ese periodo la tasa, igual la crisis que hemos venido arrastrando hasta este momento, el periodo de larga depresión que le llama Michael. Y eso, bueno, nosotros lo estamos viviendo, lo estamos sintiendo desde hace buen rato. Las cosas no andan muy bien a nivel mundial en cuanto a la economía, ¿no? Y aquí está la muestra, porque la tasa de ganancia, después de llegar casi al 8, a 7.8, comenzó a bajar otra vez y se recupera un poco en 2017, parece, a 7.4, pero ya no le llega al 7.8, ¿no? Y de ahí otra caída más, cercano al 2010, fuerte, ¿no? Y otra pequeña recuperación aquí, pues como se puede ver, aquí viene, ¿no? 6, 8, viene bajando hasta 2019, son los datos, ¿no? Pero seguimos, de acuerdo a la situación, seguimos en crisis, seguimos en recesión, seguimos en depresión. La tasa de ganancia no se ha logrado levantar a niveles altos que realmente promuevan el desarrollo global de toda la sociedad, ¿verdad? Es decir, que se beneficie toda la sociedad, tanto capitalista como clase trabajadora, que es la que más necesita, ¿sí?, de los beneficios de la creación de riqueza, ¿verdad? Por lo tanto, ¿cuál ha sido el fenómeno principal de este sistema capitalista? Es que la clase trabajadora y la pobreza ha crecido, se ha incrementado, se ha ido incrementando por las políticas neoliberales, ¿no?, de las clases trabajadoras, pero se ha ido reduciendo el sector de la clase rica, ¿no? ¿Por qué se ha ido reduciendo el sector de la clase rica y clase media? Porque pues muchos ricos quiebran, ¿no?, truenan sus empresas y pasan a formar parte
del sector después de la clase media, o pueden llegar hasta la pobreza, ¿no? Entonces la riqueza se empieza a concentrar, ¿sí? Con estos periodos de crisis, en estos periodos de crisis de destrucción económica, destrucción de empresas, de infraestructura, de equipos, de materiales, ¿sí? De cambio de manos de la riqueza ya acumulada, por ejemplo, que se tenía en los bancos. Aquellas empresas que se endeudan, que obtuvieron grandes deudas para soportar la crisis y para poder ser competitivas, y que al fin de cuentas no logran su objetivo, quiebran, y los recursos que habían acumulado obviamente pasan a otros, a los más fuertes, ¿no? Entonces ha ido reduciendo la clase capitalista también. De ahí que se diga ahorita que el 90% de la clase, el 90% de la riqueza lo concentra el 1% de la población, ¿no? O sea, son los más ricos del mundo, el 1%. Concentra casi toda la riqueza del mundo. Y los más pobres, pues, apenas les toca como el 10%, ¿no? ¿Sí? Obviamente de los más ricos hay otros ricos, menos ricos, pero son ricos, pero ya son menos. Entonces ese es el fenómeno, la tasa de ganancia baja, y esto es crisis. Lo que decía Carlos Marx, ¿por qué las crisis? Por la tasa de ganancia. Se desincentiva se contrae la economía, la producción, porque el capitalista o quebró o no tiene más incentivos para seguir invirtiendo y se retira, o baja su nivel de producción, ¿sí? Esperando a que se recuperen las ventas y poder otra vez incrementar su producción. Eso crea desempleo, crea pobreza, ¿sí? Entonces la tasa de ganancia ha estado tan baja que entonces incluso se tienen que afectar los salarios. Y si por acá hubo un periodo en que los salarios eran muy buenos y les ofrecía buenos salarios a las personas, conforme crece la economía, pues sí, si el capitalista gana, tiene mayor rentabilidad, pues cualquier empresa donde vayas dice, pues yo te contrato y te doy buen trabajo, buen sueldo, ¿no? Un sueldo adecuado, acorde, ¿sí? Porque además hay otras empresas que están contratando, hay suficiente trabajo, entonces se pelean la fuerza de trabajo y además ofrecen por lo mismo se incrementa el nivel de sueldo, pero cuando comienza a bajar la tasa de ganancia, puesto que el sueldo ellos consideran que lo pagan de la rentabilidad que obtienen, ¿no? Pero más rentabilidad, tengo más posibilidad de pagar y mejorar el nivel de mis trabajadores, mientras tengo menos rentabilidad, pues ya no me interesa ni contratar más o les ofrezco menos. Entonces aquí también hay una depresión en los salarios, ¿no? Todo este periodo. Y mucha resistencia a subir, aunque la clase trabajadora pelee por aumentar su nivel de vida, bueno, por mejores salarios, más bien, porque es lo que se ha reducido, si podríamos decir, la lucha de la clase obrera, los trabajadores, a través del sindicato, ha sido para el aumento de salario, prácticamente nada más. Y bueno, ahí le aumentan a veces el 10%, 5%, depende de cómo estén las condiciones económicas de cada país. Les hacen pequeños aumentos, pero que después esos aumentos son reducidos por la inflación, por el incremento de precios, porque después de aumentar, el capital se puede aumentar el salario, él tiene que aumentar sus precios a sus productos, porque si paga más al trabajador, pues ya él dice que aumentará sus costos de producción, lo que es real, no paga más. Entonces el costo de producción de cada mercancía es más alto, y por lo tanto, pues el trabajador tiene una subida acá, pero luego se regresa ese dinero porque suben los precios en los distintos sectores, sobre todo principalmente lo que es necesidades básicas, ¿no? Alimentos, educación, salud, ahí es donde suben más los niveles de precios. Entonces eso nos explica este estudio de Michael Roberts, muy interesante, ¿no? Demuestra la teoría de Marx, lo acertado allá en los 1800 de Marx con su obra maestra El Capital, ¿sí? De cuál es el motor que mueve a la clase, al capitalismo y a la economía de un país en este sistema capitalista, es la tasa de ganancia. Mientras la tasa de ganancia esté alta, esté buena, no hay problemas, o no hay grandes problemas, aunque no digamos que no hay problemas, pero ya no severos problemas. Puede haber un poco mayor de comodidad para la clase trabajadora, pero conforme la tasa de ganancia baja,
la crisis y los problemas se incrementan, se agravan, se vuelven más agresivos, sobre todo la pobreza, el hambre, la desnutrición, etc. ¿Sí? Entonces, a nivel de país, si los gobiernos no hacen grandes cosas para contrarrestar este efecto de la bajada de la tasa de ganancia del capitalismo, bueno, las cosas, las condiciones de su población se deterioran aún más que con la simple caída de la tasa de ganancia, porque aparte hay gobiernos pues son, como se dice, no hacen política económica eficiente, van al gobierno, a los puestos de gobierno, bueno, para ellos poder defenderse de este fenómeno, ¿no? Obtener riqueza, poder vivir bien. Entonces interesa cobrar y vivir del erario, pero no se preocupan en política para contrarrestar esta caída y que los trabajadores, la clase trabajadora sea la menos afectada, ¿verdad? Por lo tanto, esta situación agrava más la situación de la clase trabajadora. Bien, eso es lo que demuestra en estos momentos Michael Rober, coincidiendo con Carlos Marx. Los problemas que tenemos actualmente no son por problemas de corrupción, no son por problemas de moral, ¿verdad? No son por problemas de buenos y malos, no es la causa fundamental ni la causa principal que la corrupción puede afectar, como dijimos, los gobiernos pues que se aprovechan del presupuesto, hacen corrupción y ayudan menos a las clases populares, ¿no? Pero eso no define, es un paliativo, ¿sí? O sea, no explica la caída de la economía, puesto que la economía está prácticamente en manos del capitalismo en este sistema de producción capitalista. Está en manos de los capitalistas, ¿sí?, el proceso de producción. Y ellos lo único que atienden, sus intereses, es la tasa de ganancia sobre sus inversiones. Invirtieron miles de millones, pues los tienen que recuperar, ¿no? Porque es su dinero y tienen que tener una ganancia, obvio, ¿no? Como cualquiera, hasta un pequeño productor, ¿no?, que puede invertir en 10 vacas, pero para mantener esas vacas necesita rentabilidad, recuperar lo que invierte y una rentabilidad para así mantener un negocio y poder seguir viviendo de él además, ¿no? ¿Sí? Cuando eso no sucede, pues simplemente abandona, ¿no? O reduce su nivel de producción y afecta a otros que dependen de ellos, ¿sí?, por un trabajo, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Entonces esa es la situación. Entonces lo que explica es la caída de la tasa de ganancia, las contradicciones del capitalismo, ¿sí? Y la única manera pues es que este sistema cambie a otro sistema mejor que supere estas contradicciones. No hay de otra. La historia ha demostrado que por esta causa ha habido cambio de modos de producción. El capitalismo es uno más, o es el último que está hasta ahorita de los modos de producción implementados en la sociedad o desarrollados, surgidos del proceso histórico del desarrollo social, ¿sí? Pero tiene estas contradicciones, que son las que se tienen que solventar principalmente. No la corrupción, no todo eso. Digo, no es que no se deba atacar la corrupción, pero no es el punto principal, fundamental. Hablar de corrupción es esconder esto. Echarle la culpa a toda la corrupción, a bueno o malo, es esconder esto. ¿Sí? Bien. Sería mi opinión en cuanto a este trabajo de el británico Michael Roberts. Coincido con él, esto demuestra muy bien la situación en que estamos actualmente. Estamos en crisis, en continua crisis capitalista, ¿sí? Y obviamente se necesita un cambio total, un cambio distinto para remontar estos problemas del capitalismo, ¿verdad?
tenemos que entender que estamos en el capitalismo y nos atenemos al capitalismo, pero eso no quiere decir que no se puedan cambiar las condiciones capitalistas o mejorar estas condiciones. Y es lo que se debe de buscar, ¿sí? No es el combate a la corrupción lo que va a ayudar, es el cambio de esta tendencia a la tasa de ganancia, que se distribuya mejor la riqueza, ¿verdad?, producida. Como ya dijimos, este fenómeno de la caída de la tasa de ganancia ha provocado que la riqueza producida a nivel del mundo se concentre en los capitalistas más competitivos que van quedando, porque otros van desapareciendo, y esa riqueza que ellos produjeron, en lugar de distribuirse a los otros factores de creación de riqueza que son la clase trabajadora, sí, porque también, o sea, ¿cómo se forma la riqueza? Pues el capital, que pone el capital, pero fundamentalmente quien lo hace funcionar, que es la clase trabajadora, ¿no? Se supone que la clase trabajadora debería tener un porcentaje de esta riqueza creada, de esta ganancia, mayor a lo que percibe por su salario, que es su fuerza de trabajo nada más, a cómo se cotiza su fuerza de trabajo. Entonces, reconocer esto sería distribuir la riqueza también que se crea acá, y que si quebraron aquí se pudiera distribuir a la clase trabajadora, ¿verdad? Pero no se concentra en los capitalistas más poderosos, más ricos, puesto que ellos están controlando los mercados, ¿verdad? Por eso todo la crisis que saca a otros fuera y deja sus recursos, por decirlo así, libres, bueno, son acumulados hacia acá, ¿sí? Bien, esa es la situación. Espero poderme haber explicado un poco mejor y gracias por la atención.